campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 2 tocaremos el tema de organismos internacionales y nacionales de protección a los derechos humanos. Recordemos nosotros lo trabajado la semana anterior sobre los conceptos y características de los derechos humanos. Habíamos precisado que los derechos humanos eran facultades que nos permitían a nosotros hacer ejercicio de la igualdad y de nuestras libertades. Sabíamos también que si tenemos nosotros una dificultad frente a la vulneración de nuestros derechos humanos, podíamos recurrir a las llamadas garantías constitucionales, que sabemos no son simplemente una garantía de protección, sino aquellas que permiten constitucionalmente y también de forma legal proteger nuestros derechos. La semana de hoy nos va a explicar un poco más sobre los derechos humanos y sobre los documentos internacionales en los que se sustenta nuestra Constitución cuando hablamos de la protección de estos derechos. Y también nos va a enseñar a dónde podemos nosotros acudir si tenemos la violación de derechos humanos dentro de nuestro país. En la documentación internacional encontraremos nosotros la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta carta contiene dos partes, se podría decir así. La primera es la Declaración Universal, obviamente de los derechos humanos, y la segunda parte lo constituyen los pactos internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración y los pactos y por qué razón recurrir a tener ahora pactos si ya teníamos una declaración? Empezaremos entonces recordando dónde hemos visto antes esta declaración. La primera idea que tenemos es que la declaración contiene 30 artículos. Estos 30 artículos van a sustentar nuestros derechos básicos como son los civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, de los que posteriormente se van a desprender los de tercera generación, pero no hacemos precisión directa a ellos. La declaración nace en 1948 a raíz de la finalización de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y además nace como un documento en el cual se le pueda dar a conocer a los pueblos qué son verdaderamente los derechos humanos. Y todos deberíamos proteger esos derechos y hacer uso de la protección o los mecanismos de protección para mantenerlos. Dice por ley que todos nosotros debemos conocer nuestros derechos, tener conocimiento. Y dirán ustedes, ¿dónde hemos visto anteriormente estos derechos? Posteriormente, se podría decir en la tapa de nuestro cuaderno, en la parte final, teníamos nosotros siempre una hojita, o de repente hasta en la misma pasta, donde nos hablaban de nuestros derechos. La pregunta es, ¿los hemos leído? Esa es la parte donde nosotros solemos hacer dibujitos, garabatos, todo, pero no leemos los derechos humanos. Y no están allí por un adorno, es para que tú puedas tener conocimiento de tus derechos, sino cómo vas a reclamar el buen uso de ellos o la protección si no conoces cuáles son nuestros derechos. Esta declaración, su nombre lo dice, declaración, simplemente da la información de cuáles son.
y por lo tanto son de carácter voluntario. Si quieres, lo colocas en tu Constitución y si deseas, cumples dicha declaración. Debido a que simplemente es como que, oye, ahí está el informe de los derechos que tienen que tener las personas, te los estoy dando a conocer, pero ya ve tú como Estado, dentro de tu soberanía, si los vas a aplicar o no. Nosotros, voluntariamente, vamos a aprobar esta Constitución, esta declaración en 1959 y desde allí aparece siempre en nuestra Constitución. ¿Cuáles son estos derechos humanos? Tenemos libertad, derecho universal, el derecho a la vida, por ahí viene todo el tema del aborto, la eutanasia, que ya habíamos conversado la semana anterior, el no estar sometido a esclavitud ni a tortura, tener una persona un reconocimiento jurídico, y así podríamos enumerar varios que van en función del bienestar de la persona y de la proclamación de nuestra democracia. Obviamente cada país que se rige por un orden democrático va a aplicar o va a cumplir la Declaración Universal. Pero ¿cuál es el problema? Esta declaración no es como que un contrato, ¿qué pasa si no los cumplo? ¿Me van a castigar? ¿Me van a dar una indemnización o algo? No, porque obviamente simplemente te adhieres ahí de forma voluntaria y te da la lista de tus derechos, más no te dice qué puede pasar si no los cumples. Es allí donde nace tenemos la necesidad de crear los famosos pactos. Estos pactos sí son vinculantes, que significa que nosotros vamos a firmar el pertenecer o el cumplir estos pactos y obviamente no es voluntario, es obligatorio y si no los cumplimos vamos a tener alguna determinada sanción o podemos acudir a un organismo internacional para reclamar el uso de nuestros derechos. Estos pactos se van a dividir en los de primera y segunda generación. Recordemos nosotros que los de primera generación eran individuales, civiles y políticos, y los de segunda generación eran económicos, sociales y culturales. Pero no les vas a llamar pacto de primera generación o pacto de segunda generación, le vas a decir el nombre. Pacto o se podría decir, ¿no? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los de primera generación también le llaman derechos de libertad, porque son individuales y hacen efectivamente el uso de nuestra libertad de forma correcta. Y los de segunda generación le decimos nosotros de deuda, porque estos derechos se vuelven más tarde servicios que los brinda el Estado para nosotros poder vivir conforme lo manda el derecho internacional y también conforme lo manda nuestro carácter inherente y digno por ser seres humanos. Ambos fueron adoptados en 1966 y entran en vigor en 1976 en fechas diferentes. El de segunda generación en enero y el de primera generación en marzo.